Porque está a punto de comenzar una sesión extraordinaria en el Consejo Municipal de Rosario, a pedido del propio intendente Pablo Hapkin, que tras el estudio de costos del sistema, ha pedido que se autorice el aumento del 90% del boleto, con un piso que se estima pasó a valer en 700 pesos, que se podría extender a 1.208 pesos si el Consejo Municipal así lo autoriza. Todavía no está definido el precio, pero están pensando en llevarlo a un costo real, de modo tal de que el sistema se pueda autofinanciar. Gracias por atendernos a la presidenta del Consejo Municipal de la ciudad de Rosario, María Eugenia Smock. María Eugenia, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá azorados un poco por todo lo que pasa. Sí. A ver, ¿cómo es el tema para que quede claro? ¿No es que pasa a 1.200 o sí? No. A ver, lo que ha sucedido, como vos bien lo planteabas, es que esta decisión política del presidente Milei ha cambiado abruptamente las reglas de juego, ¿no? De un día para el otro, a través de un comunicado de prensa, plantea la quita de subsidios al transporte, y esto cambia las reglas de juego. Pero ese ajuste que plantea, la verdad es que es un ajuste que va a pagar la gente, no la casta, como él había anunciado que era su objetivo. O sea, yo entiendo que uno uno sabe que es necesario ordenar las cuentas públicas, pero un Estado nacional que te quita recursos para algo tan elemental como el transporte público de pasajeros, que además está establecido por ley, no castiga a la casta, castiga al laburante, al emprendedor, al que produce, al que toma el colectivo. Sinceramente, es importante aclarar que cuando uno dice este no es un subsidio, que es un favor que el presidente nos hacía, no, hay una ley que establece el impuesto a los combustibles. De ese impuesto a los combustibles, ¿cómo es? Cuando yo cargo un litro de nafta, hay un porcentaje que directamente las estaciones de servicio transfieren a Nación, que por ley va a un fondo de transporte que tiene el objetivo de financiar el transporte público del interior. De ese total del fondo de transporte, nosotros en el año pasado ya recibíamos muy poco, porque era 89% para el AMBA y 11% para todo el interior del país. Para que nos demos una idea, lo dijo el ministro de Producción hace unos días, ¿no? Nosotros aportábamos 3.900 millones de pesos a Nación y recibíamos 1.400 millones. Con esta decisión política, ¿qué es lo que dice el presidente? No voy a cumplir la ley, que dice que tengo que transferir, y de todo lo que ustedes aportan no le vamos a distribuir absolutamente nada. O sea, ahora el 100% de lo que aporta desde Ushuaia a La Quiaca, cada vez que un argentino o argentina carga un litro de nafta, es para financiar el boleto de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Esto, que además de ser ilegal, es increíblemente injusto, ha cambiado las reglas de juego, porque no solamente es la quita de subsidio al transporte. También tenemos una situación que en los últimos 2 meses el combustible aumentó el 128%. Ni siquiera tiene relación con el índice de inflación. Entonces, si nosotros teníamos un estudio de costo en diciembre que era de 742 pesos, y hoy, teniendo en cuenta la realidad de la quita de los subsidios nacionales, es de 1.343, pues fíjate que nosotros acá en Rosario tenemos una tarifa de 340. Sí. La cuenta es muy simple. Por cada boleto tenemos 1.000 pesos de déficit. Si tomás en cuenta que nosotros cortamos 11 millones de boletos en el último mes, tenemos 11.000 millones de pesos mensuales de déficit. Tenemos que otorgar al intendente herramientas normativas que le permitan declarar primero una emergencia el sistema y segundo, tratar de que no colapse. Ahora, mirá, viene a cuento porque lo charlábamos con un compañero recién. Él me preguntaba con toda lógica y desconociendo los números del Estado, decir, ¿por qué no se hacen cargo los estados provinciales del subsidio al transporte? ¿Cómo haría? Digamos, la pregunta es, ¿cuánto afectaría? No es una pregunta para vos, pero sí es una pregunta para Saglione. ¿Cuánto implicaría en miles de millones que el Estado, y de dónde lo sacaría para subsidiar el transporte?
Bueno, yo te digo, solamente para la ciudad de Rosario son 11.000 millones de pesos, mensuales, ¿eh? Mensuales. Mensuales. 11.000 millones de pesos de déficit. No es un monto menor. O sea que para Rosario son por lo menos 120.000 millones en el año. Exactamente. Y en Santa Fe debe ser 80.000. 120.000 millones hoy. Sí, contar la inflación, Pero claro, la inflación va la a ser verdad más. es que la pregunta es, bueno, las salidas son estas. O que lo pague con lo que implica eso, porque va a haber una baja sustancial del corte de boleto. Uno sabe cómo se repliegan los gastos en situaciones como estas. Digo, la verdad, ayer lo hablaba con un empresario, es muy difícil sostener al sistema de transporte público de pasajeros. Y la verdad es que sin transferencias nacionales, sin asistencia, claro, en algún momento habrá que patear el tablero, ¿no? Yo creo que sí, porque además, si uno toma en cuenta el discurso del presidente de que el mercado se haga cargo, la verdad es que el sistema de transporte no se puede hacer cargo del mercado. El sistema de transporte público en todos los lugares del mundo es abordado en una gran parte por los distintos niveles del Estado, ¿no? Porque es un servicio que tiene que brindar el Estado. No es un buen negocio en ninguna parte del mundo, Estamos hablando de ni en Europa ni en Estados Unidos es un buen negocio. Los empresarios no quieren hacerse cargo del transporte porque en general las tarifas son tarifas que se fijan en los órganos públicos porque no solamente toman en cuenta el costo, sino también lo que la gente puede pagar. Nosotros le vamos a dar una herramienta normativa al intendente que tiene un tope máximo del 90% del estudio de costo. Pero esa herramienta que la tuvo durante años, el intendente jamás la utilizó al máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el pasaje a 1.200 pesos, la gente se baja del colectivo y eso desfinancia a otro gran aportante del sistema de transporte, que es el pasajero. Vos pensás que nosotros, el sistema de transporte se financia 50% por lo que el boleto que paga el pasajero o pasajera y el 50% por financiamiento nacional, provincial y municipal. De ese 50% que aporta el Estado en sus tres niveles, 40% lo aporta el municipio de Rosario, 30% la provincia, 30% la nación. Ahora no tenemos más de 30%. La única posibilidad que tenemos en el corto plazo, en el mediano plazo, es utilizar el valor de referencia del estudio de costo para poner una tarifa acorde a esta inflación que tuvimos en los elementos que constituyen el costo de transporte. Pero no lo podemos poner al máximo, porque sería 1.200 pesos. Si el intendente pone a 1.200 pesos, que no está para nada en sus objetivos, el boleto de pasajero, la gente se baja del colectivo, y si se baja del colectivo tenés otra causa más de colapso del sistema, ¿entendés? Entonces hay que pensar en una tarifa que nos permita que el sistema no colapse, pero que a la vez no baje a los rosarinos y rosarinos del colectivo. Es difícil, es de una complejidad, es como lo de los docentes, ¿viste? Vos decís, la verdad que el aumento no es suficiente, pero al mismo tiempo, ¿de dónde sacar los recursos para que, la verdad que la complejidad está, porque lo que uno percibe acá es que hay un sector del poder político, en este caso el gobierno nacional, que desistió de colaborar, que trata a los rosarinos, a los santafesinos, a los mendocinos como si no fuéramos argentinos, como si no nos correspondiera. Mientras tanto se lleva la guita del impuesto a la nafta. Y mientras no es que suspendieron, pero al mismo tiempo te dejaron, como vos bien decías, el impuesto a la nafta a vos. Entonces digo, la verdad que es desesperante, porque uno lo que percibe es la caída de los sistemas. Totalmente, pero además es plata que Santa Fe aporta y no vuelve. Nosotros aportamos 3.900 millones, de los cuales solo volvieron 490 en concepto de coparticipación. Tendríamos que haber recibido 1.400 y no lo recibimos. Y esta plata no volvió y quedó concentrada en los mismos que el kirchnerismo había beneficiado durante años, que el AMBA, ¿no? Pero hay más datos. Si hubiéramos recibido esos 1.400 millones que nos correspondían, aún hubiéramos seguido perdiendo 2.100 millones de pesos. Sí. Y aún así seguiría recibiendo la provincia subsidiando el porcentaje, el municipio subsidiando el porcentaje. Digo, aún así
estaríamos con un sistema deficitario que por los aumentos que vos bien marcabas estaríamos empujados por la inflación, ¿no? Entonces, nada, la verdad que bueno, ustedes van a votar eso hoy. En realidad el monto de 1.208 es para tener un colchón hacia más adelante por si se necesita. En realidad, ese es el 90% de lo que refleja el estudio de costo. Lo que nosotros vamos a darle es que el intendente recupere una herramienta normativa que tuvo durante muchos años, que planteaba como parámetro de referencia a la hora de aumentar tarifa el estudio de costos. Nosotros le decimos, usted puede aumentar hasta el 90%, pero también es cierto que si bien esa herramienta la tuvo por lo menos el intendente Hapkin durante mucho tiempo, no la utilizó nunca en su tope máximo. Por esto que te decía, si vos aumentás a ese nivel el boleto, la gente se baja. Sí, no hay forma de que sostenerlo. Sí, mi compañero Guillermo Bota te quiere hacer una pregunta y cerramos. Sí, claro. ¿Qué tal, Eugenia? Guille Bota. Sin soslayar, por supuesto, todo este descalabro nacional en cuanto a subsidios y demás, estuve viendo, hay un colega de Rosario que publicó una resolución que, por ejemplo, se eximía de impuestos, en este caso, a la Sociedad Rural de Rosario en un inmueble que tiene la tasa general de impuestos. Por ahí uno ve en estos recortes la posibilidad de los municipios y estados subnacionales de recaudar más con estos impuestos que uno entiende son progresivos. ¿Esto es así? ¿Hay instituciones como por ejemplo esta que no pagan estos impuestos, por supuesto, pasando por el Consejo? A ver, yo digo, seamos serios, porque cuando el tema es tan grave, hay algunas iniciativas que plantean propuestas vinculadas a aumentar impuestos, en definitiva, a los que producen, a los que comercian, y que no son conducentes. Para ser claros, una de las propuestas que anda circulando, que presentó un grupo de legisladores, si uno calcula lo que representa esa iniciativa, estamos hablando de alrededor de 320 millones de pesos por mes. Es solo el 3% del déficit mensual, que son 11.000 millones de pesos. Entonces yo entiendo la creatividad cuando uno es oposición, pero es una creatividad de iniciativas que no tienen ningún efecto conducente, que no resuelven el problema. Cuando uno es gobierno, necesita poner sobre la mesa estrategias que le permitan que el sistema no colapse, no para salir en los medios de comunicación, sino para resolver el problema. Digo, el 3% del problema, lo único que haríamos es generarnos un problema legal, porque vos no podés poner a financiar el transporte a través de un impuesto que en definitiva le pones al sector productivo. Es ilegal. Nosotros, ¿cómo financiamos el transporte? Esa parte que financiamos el transporte de la ciudad de Rosario, fundamentalmente a partir de normativas que están vinculadas a estrategias de movilidad. Por ejemplo, acá, el que infringe la ley, el que comete una multa, y bueno, esa plata va al Fondo Compensador de Transporte. Es decir, el que no cumple con las normas en la calle, y bueno, eso va a financiar el que no tiene auto y que se toma un colectivo. Pero vos no podés aumentar el derecho de una tasa, que es el derecho de registro e inspección, a un comercio, a una empresa, y pensar que eso no va a derivar en un amparo, en un juicio contra el Estado, que van a terminar pagando todos los rosarinos. Además te digo otra cosa, cuando vos aumentás una tasa, además de la cuestión legal, ¿cómo crees que eso lo afronta el sector productivo? Le traslada el precio, lo traslada al precio del producto que paga el rosarino y la rosarina. Claro, pero entonces, no hablo de aumento, digo que está eximida la sociedad rural, por ejemplo, de pagarlo, está eximida, o sea, un comercio lo paga, pero la sociedad rural no, a eso iba, y no que financie el transporte, sino que tener un sistema tributario progresivo que ayude a financiar otras cuestiones del Estado municipal, más allá del transporte, que esto sí es responsabilidad del Estado Nacional, por supuesto. Y como están eximidas las asociaciones civiles, como están eximidas todas las sociedades sin fines de lucro, que ¿sabés cuánto representan? No, del presupuesto, lo que si nosotros le cobráramos a todas las organizaciones sin fines de lucro el TGI, representarían el 0,0,0,01%. Entonces digo, la verdad es que tampoco cambiaría en absoluto el presupuesto municipal para hacer frente al transporte. O sea, queda bien decir hay que cobrarle el TGI a todo el mundo, y probablemente habría que cambiar la normativa, pero estamos ante un problema que no se resuelve con eso.
Bueno, veremos cómo evoluciona, porque ustedes son, en el caso de la provincia, como digamos, el faro en el que el resto de las ciudades que cuentan con transporte, como Santa Fe y Rafaela o Venado, van a continuar y nada, y también es un anticipo de lo que se nos viene si no hay una rápida intervención. Y uno lo que lamentablemente observa es que también no hay una atención desde Nación para achicar posiciones y definitivamente... Nada, el escenario es muy complicado y bueno, habrá que ver cómo se sale. ¿Cómo sale esto? Sí, yo creo que hay que también, nosotros tenemos la predisposición de trabajar con Nación para acercarle. Ellos han planteado que es porque quieren ir al subsidio a la demanda. Bueno, no hay problema, sentémonos y trabajemos sobre... cómo se transfiere ese dinero que le corresponde a la provincia, si es directamente al pasajero. Nosotros tenemos alternativas para poder hacerlo, pero para eso necesitamos con interlocutor, necesitamos saber con quién nos podemos sentar para conversar esto. Tiene que haber decisión política del otro lado de dialogar. No se puede gobernar un país sin sentarse con los intendentes, es muy difícil. Gracias por el contacto, María Eugenia. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Chau, chau. María Eugenia Smuck, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, que se tomó el tiempito para hablar con nosotros antes de iniciar esta... está bueno lo que planteas vos, pero no deja de ser... Ya tengo una discusión que tuve con Martín fuera de aire. No deja de ser, en el caso de que se tomaran estas medidas, simbólico, digamos. Cobrarle... Si uno compara, yo entiendo, por eso lo separé de la cuestión de transporte. Si uno compara con los 11.000 millones, por supuesto que es irrisorio. Solamente... No, pero es que digo, no vas a resolver el problema, ni siquiera cobrándoles el doble o el triple de lo que, eso está clarísimo. Estás quitándole, ¿no? Eso está clarísimo.